una decisión cualquiera que ésta sea. Entonces, finalmente, la conducta es solo la manifestación de los procesos no conscientes. Cuando nosotros ya nos damos cuenta, es porque ya ocurrieron todos los procesos que tenían que ocurrir y nosotros simplemente los integramos, los sintetizamos y eso es lo que le llamamos la conciencia de ejecución, la conciencia de tener una conducta y por lo tanto lo vamos a manifestar. La conducta en general es un proceso que está estereotipado y muy bien estudiado en muchas especies, incluyendo los ratones, por ejemplo. Existe una serie del que le llamamos laberintos, que son simplemente artefactos donde colocamos a estos animalitos y se puede observar su conducta. Y esta conducta siempre es la misma. Por ejemplo, cuando en este que se llama laberinto en T, cuando uno pone a la ratita en un brazo, lo que va a hacer es explorar un brazo, se va a dirigir al siguiente, vamos a suponer que elige el de la derecha, toma una decisión allí, lo explora, regresa, y aquí cuando vuelve al punto de intersección va a tomar otra decisión, y el 90% de las veces va a elegir el brazo que no ha explorado, y va a empezar a hacer algo que se llama alternancia, o sea, va a empezar a girar como en contra o a favor de las manecillas del reloj, pero en ese orden. Eso sucede siempre. O bien, en esta tina que viene acá abajo, que se llama laberinto de agua de Morris, cuando una ratita se pone ahí en el agua, nada de manera azarosa, digamos, hasta encontrar una pequeña plataforma que se encuentra escondida debajo del agua y aprende que ahí está. Entonces, con las repeticiones, lo va ejecutando más rápido hasta que prácticamente, cuando pone uno en el agua, después de 8 sesiones, encuentra la plataforma. Esa es una conducta normal, esa es una conducta esperada. Entonces, hay parámetros que se pueden medir, como la velocidad de encontrar la plataforma o el número de alternancia que ocurre en el laberinto en T. Esto, pues bueno, es importante porque son parámetros que se pueden medir y se pueden predecir. Nosotros como humanos no estamos exentos de esta conducta. Nosotros tenemos conductas estereotipadas que son perfectamente predecibles, analizables. Por supuesto, se puede incidir en el proceso de toma de decisiones si se conocen los elementos en donde uno puede colocar elementos que puedan orientar a la decisión. En este caso, pues lo que nos interesa es la conducta de compra. Ahora bien, ¿cuáles son esos pasos que tiene que seguir el cerebro? Pues bueno, la toma de decisiones de todos los seres humanos se basa o se puede ilustrar en un modelo que se conoce como neuropirámide de Romano, la cual se encarga de mostrar cuáles son todos los pasos conscientes y no conscientes que ejecuta el cerebro para tomar una decisión cualquiera. Entonces estamos hablando, por ejemplo, que la base de la pirámide es el nivel de la atención, ¿no? Donde todos los estímulos se entran a través de los sentidos y se filtran, solamente eligiendo los más relevantes para poderlos procesar. Dependiendo de estos, pues se va a activar o inactivar alguna modalidad sensorial, el segundo peldaño. Después se va a imprimir una emoción, después de que entra la ruta de la información, así es. Y después se crea una percepción. Esto ya es una parte cognitiva, estamos hablando del cuarto peldaño. Y llegamos finalmente a un punto, que es el quinto peldaño, que se llama regulador de la acción, que es esta entidad que estamos hablando de la corteza prefrontal del cerebro, la que va a decidir si se va a ejecutar la conducta, si no se ejecuta, si se compra el elemento A, el elemento B. Y esto todo eso pasa, son peldaños que están en lo no consciente. Todo esto ocurre en tiempos muy cortos, que estamos hablando de 300 milisegundos, es muy rápido. De aquí para arriba es ya la conducta consciente. Quiere decir que ya esto se puede medir y se puede observar con diferentes herramientas de estudios de mercado, como entrevistas, encuestas, grupos de enfoque, etcétera, porque ya es el resultado del diálogo y la reflexión. Entonces, los primeros 5 peldaños son no conscientes, suceden en 300 milisegundos. La persona no puede sesgar esta información que nosotros podemos obtener porque no está aflorando la conciencia y no es voluntaria. Ahora, esta neuropirámide está basada en una ruta que sigue la información. Por ejemplo, la atención, pues está alojada en la corteza frontal, donde aquí pues se puede, digamos que reside el proceso de todas las personas de poder poner atención. Las personas que tienen déficit de atención tienen algún elemento que está alterado en esta corteza y no pueden sostener de manera constante la atención. El nivel sensorial, este nivel sensorial pues depende de la vía sensorial que está activada. Puede estar, por ejemplo, la corteza somatosensorial, que es el cuerpo, el tacto, que está así como si tuviéramos una diadema. El olfato está en otro núcleo, el oído está en otro núcleo. Están en diferentes zonas que se van a integrar toda la información dependiendo pues, de lo que estemos escuchando, la información que se esté recopilando. La parte límbica o el sistema límbico está muy al centro del cerebro, es allí donde se regulan todas las emociones.
y eso obviamente tiene un gran peso en el proceso de toma de decisiones, aunque no es lo principal, lo vamos a ver más adelante, pero finalmente hay un centro especializado en la regulación de las emociones. La parte cognitiva ocurre en la parte de la corteza cerebral propiamente dicha, en la parte temporal, o en la parte parietal, y ahí ocurren procesos como el análisis de la información y la síntesis, que es cuando ya entendemos la información, se empaqueta y está lista para ser guardada en la memoria. Y el regulador de la acción, quien toma la decisión realmente de lo que se va a ejecutar, pues está en la corteza prefrontal, que este es realmente el que nos va a dar el go o el no-go para poder ejecutar cualquier acción que nosotros estemos decidiendo. Y ya la parte consciente, estamos hablando de la corteza motora, que es ahí donde se articulan todos los movimientos, ya sean físicos o pueden ser para construir algo verbal, y de esa forma se manifiesta todo lo que sucedió de la manera no consciente que acabamos de ver. En neuromarketing, pues tenemos una serie de herramientas que hemos desarrollado para poder medir qué es lo que sucede en cada uno de estos peldaños. Entonces podemos saber si un material o un discurso o cualquier elemento publicitario o de comunicación es capaz de generar suficiente cantidad de atención para que nos presten esa atención y la información pueda fluir, qué actividad sensorial se está activando, qué emoción está generando a la persona, ¿no? Si le está irritando, gustando, agradando, qué le está pasando ahí, y tener la parte de la percepción, qué impresión me queda ya, con qué me quedo de manera cognitiva para poder estar tomando una decisión. Y podemos saber también si el regulador de la acción va a dar su permiso o su autorización para que se ejecute la elección de compra o no, o si se va a inhibir este proceso. Y bueno, ya la acción pues, se puede registrar de cualquiera de los instrumentos de investigación de mercado que se tienen actualmente. Hablamos un poquito de la atención rápidamente. La atención es un proceso que está en la corteza frontal que incluso puede ser entrenada. O sea, solo para poner ejemplo de cómo el cerebro se las arregla para poder desarrollar sus propios procesos, puede ser entrenada por diferentes elementos como que les muestro, que se llama neurofeedback, que se proyecta, bueno, se conecta la persona con el electroencefalograma y se proyectan sus ondas cerebrales en la pantalla, pero se pueden transformar con diferentes feedbacks, o diferentes retroalimentaciones, como algún dibujo animado, alguna gráfica, algo que les sea asequible. Entonces la persona con esta información visual que tiene puede de manera voluntaria aumentar su nivel de atención, y es como si la persona acudiera a un gimnasio para el cerebro, ¿no? Se pueden entrenar esta facultad solamente. Entonces es posible tener un entrenamiento de la atención. Y esto ocurre porque cuando una persona está expuesta a un elemento de manera constante, las neuronas de manera física empiezan a emitir unas prolongaciones que se llaman dendritas, y esto empiezan a hacer caminos, empiezan a hacer puentes entre ellas de comunicación, y se puede saber realmente si el flujo de la información es más robusto o no lo es. Existen otros métodos, por ejemplo, como la estimulación magnética transcranial, donde se involucra ya un proceso electromagnético hacia el cerebro, y de esta manera se desarrollan ese tipo de funciones. Pero bueno, para adquirir nosotros la información y las cosas que les voy a presentar en esta presentación, nosotros usamos equipo. Usamos sensores y diferentes herramientas perdón, del área de la neurofisiología para poder obtener qué es lo que pasa en esos tiempos tan cortos de 300 milisegundos de la base de la neuropirámide. Entonces tenemos aquí solamente para que los conozcan, son cables de electroencefalografía con los cuales se pueden obtener estas señales electrofisiológicas y obtener un electroencefalograma donde puedo monitorear pues, todas las bandas de frecuencia que tiene el cerebro y saber qué está pasando con la persona cuando está recibiendo cierta información, si le está poniendo atención. Por ejemplo, esta barrita me representa el nivel de atención en el momento en que esta persona está hablando o está recibiendo esta información que puede ser de su interés. Podemos evaluar las emociones mediante diferentes sensores, como que se llama GSR, o un medidor de la reacción galvánica de la piel, que mide todas las variaciones eléctricas que tenemos nosotros como seres humanos al paso de la corriente eléctrica en respuesta a una alteración emocional. Entonces puedo saber si la persona le está generando algún tipo de impacto como estrés, por ejemplo, relajación o agrado o desagrado, solamente midiendo este tipo de sensores, ¿no? Se ven de esta manera. Hay varios picos en donde yo puedo relacionar que aquí se le transmitió una información que para nosotros es relevante y vemos que reaccionó con una intensidad considerable, o vemos que cuando yo le estoy dando otra información, pues la verdad es que no reaccionó nada. Entonces vemos que aquí realmente no tiene esa parte del impacto suficiente como para tener
una generación de una alerta emocional. Entonces es una herramienta muy útil para saber puntualmente qué elementos de nuestros materiales, de nuestro discurso, están teniendo un impacto y cuáles no. Otro sensor como la fotoplatismografía, que este sensor es como muy similar a un oxímetro de pulso que hoy conocemos todos, y lo que mide es el flujo sanguíneo capilar. Y el flujo sanguíneo capilar está muy relacionado con la parte emocional. Con esto puedo saber la intensidad de una emoción y puedo saber si una emoción es positiva o es negativa. Quiere decir que voy a saber si lo que le estoy diciendo, además de generarme puntualmente una emoción, le está agradando o bien le está desagradando. Y con estos elementos puedo saber si darle esos matices o conocer esos matices de la información que yo le estoy brindando a una persona, ¿no? Y aquí podemos ver todo lo que nos